Semana 3. Consagración y poder. Día 21. Se trata de fidelidad. Lectura devocional, 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra o promesa que encontramos es: Dios nos dará todo lo que necesitemos si primero cumplimos con Él. La acción que debemos realizar es la siguiente: orar al Señor para decirle que Él es nuestra prioridad y que confiamos en su provisión. ¿Sabe usted que es una persona multitasking? Google nos dice lo siguiente: se considera que una persona es multitasking o multitarea cuando tiene la capacidad de realizar múltiples actividades a la vez por un corto periodo de tiempo. Google también añade que las mujeres es posible que sí tengan esa capacidad, pero también dice que en realidad el máximo de actividades en que el cerebro puede concentrarse a la vez son solamente 2. A partir de la tercera se colapsa. Esto es lo que dice Google. Realmente yo admiro cómo las mujeres, al menos las que he tenido la oportunidad de observar, hacen a la vez la comida, hablan por teléfono, atienden al bebé que está llorando, ven la televisión al mismo tiempo. Es sorprendente. Pero si los estudiosos de la conducta humana tienen razón, aunque hagan todo eso, solo pueden poner el máximo de concentración en una sola cosa, 2 a lo más. Yo diría que si pueden hacer varias cosas a la vez, es porque algunas de ellas se pueden hacer de manera automática. Y de esta forma, pues solamente tienen que concentrarse en una sola cosa a la vez. De cualquier manera, pienso que si se trata de hacer las cosas bien y con toda nuestra atención y concentración, tendríamos que enfocarnos solamente en una sola cosa a la vez, por más que nos consideremos capaces de hacer muchas cosas. A algo parecido a esto se refería el Señor Jesús al decirnos en Lucas 18:13 lo siguiente: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Hemos estado tratando durante esta semana sobre áreas de nuestra vida en las que solemos encontrar tropiezo para servir adecuadamente al Señor. Estas áreas son el pecado, la tentación, la autoestima, el temor y la enfermedad. Pero hay una área por encima de todas estas que es fundamental. Se trata de fidelidad. Yo recuerdo que mi madre a veces me mencionaba un dicho que ella conocía y que decía de esta manera: primero está comer que ser cristiano. Bueno, yo pienso, si con ser cristiano nos referimos a religiosidad, entonces estoy de acuerdo. Y aclaro, religiosidad no es equivalente necesariamente a tener una verdadera relación con el Señor. Es más, una persona puede ser muy religiosa y a la vez tener un montón de compromisos que compiten en importancia con esa fe, así entre comillas. Quisiera que consideráramos bien esto, que lo comprendiéramos bien. Ocurre que decimos amar al Señor por sobre todas las cosas, pero eso no impide que le demos prioridad, entre otras cosas, al trabajo, a una reunión familiar, a la diversión, al fútbol, a la telenovela, a los lujos y a la adquisición de bienes materiales, que muchas veces no son tan necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Agréguele a eso esa voz insistente del enemigo diciéndonos cosas como: vas a ir a la reunión de oración y vas a dejar a tus primos que están de visita y que hace mucho que no ves. O llegaste del trabajo muy pero muy cansado y te están esperando en la iglesia para salir a evangelizar. Ellos, los hermanos, deben de entender que tú eres una persona muy ocupada y que mereces descansar lo necesario, pues has trabajado mucho. Ahora bien, creo que algunas de esas cosas pueden ser justificables. Algunas de esas cosas que te ponen en el dilema de decidir entre darles prioridad a esas cosas o dársela al Señor.
Pero ese es el punto. De fidelidad se trata. Yo creo que el Señor no siempre te está poniendo en el aprieto de tomar este tipo de decisiones, pero creo que eventualmente lo hará, pues quiere que tú valores mucho más tu obediencia a Él. Además, si tú le das la prioridad a Él por sobre todas las cosas, Él te va a recompensar mucho más de lo que cualquier otra cosa pudiera hacer. Pues las recompensas del mundo son efímeras, pasan pronto, pero la recompensa de Dios es para vida eterna. Recuerda que la palabra de Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. No puedo dejar de lado que fidelidad a Dios no tiene que ver solamente con nuestras prioridades, pero también tiene que ver con nuestra fe. Es decir, cuando creemos más en lo que puede hacer por nosotros, ya sea el dinero, la ciencia médica, las relaciones personales, la capacidad física, etc., que lo que puede hacer el Señor. Y hacemos esto cuando tenemos alguna necesidad y primero acudimos a todas esas cosas y después, como último recurso, acudimos a Dios. Nuestro versículo de este día: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, demanda de nosotros nuestra fidelidad al Señor. Note que hay énfasis en que se debe agradar al Señor. Si le damos prioridad a otras cosas, no le estaremos agradando al Señor. La iglesia del Señor tiene que caminar de poder en poder y de victoria en victoria. Así que, hermano, te invito, quebrantemos esta última fortaleza del enemigo. Seámosle fieles al Señor. Te invito a orar conmigo la siguiente palabra. Bendito Señor, tu palabra dice en 2 de Timoteo 2:13 que si fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias por serlo, pero queremos pedirte perdón por nuestra infidelidad. Perdón por dejar que otras cosas o personas tomen la prioridad en nuestra vida. Perdón por poner nuestra confianza mayormente en otras cosas antes que en ti. Somos tus soldados y queremos, mejor dicho, necesitamos agradarte. Por eso te pedimos que frenes las artimañas del enemigo con las que constantemente está frenándonos y que nos ayudes a comprometernos en verdad contigo y con tu obra. Y si en verdad usted comparte conmigo este sentir, diga conmigo: amén.